Hi everyone and welcome back. Today we are Hola a joined todos by y bienvenidos de Daniel nuevo. Bell from the Hoy nos University acompaña of el Hong Kong profesor Daniel to Bell de la discuss Universidad de Hong Kong China's para development hablar sobre el model, modelo de its desarrollo legal de China, system, su sistema economic político, statecraft, and su also diplomacia what to económica expect y qué when podemos China esperar cuando China se becomes the convierta leading en la economy in the principal world, economía del if it mundo, not already si es is que no lo today, es ya, por of course. supuesto. So Muchas thank you very gracias por much tomarse el for tiempo de taking the venir. time to come on. Gracias. Tengo muchas ganas de participar en la conversación. Eres textmos I have, libros en published Daunting. 11 books and I cite you in almost every single one of them. So for me, this is a great privilege to be able to speak with you today. Así que para mí So yes, es un gran and privilegio poder hablar I thought contigo a good hoy. place to start Así would que be sí, gracias de your nuevo. book on Pensé que un China's buen punto de government, partida sería tu very libro focused sobre la history, meritocracia en where you China, have described the donde governance describes el of sistema de China as a gobierno mix chino como una between mezcla basada en el mérito y la of experimentación, pero también con merit algunos and elementos experiment. fuertes de Also, it democracia. has some elements Me strong on the soft preguntaba side. si podrías How this ayudarnos a also entender el sistema help us político en understand China, porque malo se the discute system in China, actualmente en because términos de eslóganes often políticos. it's common No. to communicate more and more in almost political slogans where Sí, gracias. Lo primero es que tenemos que dejar de lado el tipo de ideales políticos que aprendimos en Occidente. Soy de Canadá, y especialmente en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, ha habido una especie de consenso de que solo hay una forma legítima de elegir a los líderes, mediante elecciones democráticas. Todas las demás formas se califican de autoritarias, y realmente no distinguimos entre Corea del Norte, las dictaduras familiares o los regímenes militares como el de Myanmar, y así sucesivamente. China es un, digamos, animal político diferente. Lo primero que hay que señalar es que es un país grande, obviamente, eso es evidente, pero existe una especie de consenso en China, al menos entre las élites políticas y los reformistas, de que no hay una única manera de elegir a los líderes. Y depende del nivel de gobierno. En el nivel más bajo, en los pueblos, por ejemplo, la mayoría de los habitantes conocen muy bien a sus líderes. Tiene sentido utilizar elecciones democráticas allí, porque la gente sabe quién es probable que sea corrupto, quién no, quién es más capaz y quién es menos capaz. Pero cuanto más se asciende en el sistema político, hacia la cúpula, la relación entre el pueblo y los líderes se vuelve distante y la gente simplemente no tiene la información necesaria para hacer buenos juicios. En el nivel más alto, las decisiones también son mucho más complejas. Es decir, piensa en los responsables de la toma de decisiones en el nivel más alto del gobierno en China. Tienen que tomar decisiones sobre el cambio climático. Esto requiere una visión a largo plazo. Requiere conocimientos de ciencias medioambientales, economía, filosofía, historia y demás. También requiere, idealmente, un largo periodo de formación en niveles inferiores del gobierno para aumentar la probabilidad de que los líderes tomen decisiones políticas bien fundamentadas. En el nivel más alto del gobierno llamo a este ideal meritocracia política. Por supuesto, no es una invención mía, simplemente tiene sentido a partir de lo que ya existe. En chino se llama Chengqi Shisu, y es la idea de que el sistema político debe aspirar a seleccionar y promover a los funcionarios públicos con una capacidad y una virtud superiores a la media. En la práctica, esto significa que los líderes políticos cuentan con décadas de formación en niveles inferiores del gobierno, idealmente con un historial comprobado de logros, sin ser corruptos y habiendo servido también en distintas partes de la administración, a veces en provincias pobres, en provincias más ricas, en empresas estatales y en funciones puramente políticas. Si se desempeñan bien en todas esas áreas, entonces, idealmente, podrían ser seleccionados y promovidos a niveles superiores del gobierno. ¿Y qué ocurre entre tanto? Bueno, en ese punto no sabemos exactamente qué funciona y qué no, así que hay margen para la experimentación en la selección y promoción de líderes. En el pasado, hasta hace quizá unos 15 años, existía una especie de consenso de que debíamos promover a los líderes que lograban desarrollar la economía, porque esa era la mejor manera de reducir la pobreza.
Pero desde entonces, los problemas se han vuelto mucho más complejos, ¿verdad? Hay una enorme brecha entre ricos y pobres, desastres medioambientales y la reducción de la pobreza sigue siendo un problema. Entonces, ¿cómo podemos seleccionar y promover líderes basándonos en estos tipos tan diversos de criterios? Pues bien, realizamos experimentos. Vemos si funciona en una provincia. Si existe una forma de evaluar con precisión la capacidad de promover la sostenibilidad medioambiental, por ejemplo, en Hangzhou, entonces eso podría generalizarse a otras partes de China. Por eso, como ideal, este libro solo intenta dar sentido a lo que ya existe. De hecho, proviene únicamente de mi experiencia trabajando en la Universidad de Tsinghua, en China, que es famosa por formar líderes políticos. Me di cuenta de que mis colegas debatían sobre cuestiones como ¿cómo seleccionamos a los líderes con una capacidad y una virtud superiores a la media? ¿Qué capacidades importan? ¿Qué virtudes importan? ¿Cuál es la relación entre capacidad y virtud? ¿Cómo evaluamos la capacidad? ¿Cómo evaluamos la virtud? ¿Y cómo funciona de manera diferente en los distintos niveles de gobierno? Pensé, vaya, esto es un tema fascinante. Así que escribí un libro que intenta dar sentido a este ideal. Así que la idea básica, en forma de eslogan, es que en los niveles más bajos del gobierno se confíe mucho más en los mecanismos democráticos y en los niveles más altos del gobierno se confíe mucho más en la meritocracia política. Entre ambos hay mucho espacio para la experimentación. Ese es el ideal y creo que en parte está incorporado en la realidad. Pero por supuesto hay una gran brecha entre el ideal y la realidad. Ya sabes, todavía vemos, por ejemplo, que hay mucha corrupción en el sistema. Y si el sistema funcionara bien, no habría corrupción, ¿verdad? Porque la virtud significa como mínimo no ser corrupto. Pero la pregunta es, ¿qué criterio deberíamos usar para evaluar el progreso y el retroceso políticos? Y aquí diría que necesitamos dejar de lado lo que aprendimos, bueno, en mi caso en Canadá, y utilizar un criterio que la gente de aquí emplea para evaluar el progreso político. Esta idea de confiar más en los mecanismos democráticos en los niveles más bajos del gobierno, de apoyarse más en los mecanismos meritocráticos en los niveles más altos y de permitir mucha experimentación en los niveles intermedios, creo que es un criterio adecuado para el contexto político chino. Debido al tamaño del país y a su cultura política, este ideal de meritocracia política tiene una larga historia. Y en las últimas décadas ha habido una transformación radical del sistema político. Básicamente una reinstitucionalización de este sistema meritocrático. Sabes, la gente dice algo como, vaya, en China no ha habido ninguna reforma política. Muchas reformas económicas, pero ninguna reforma política, porque la misma organización sigue en el poder. Pero quiero decir, la China actual frente a la de la Revolución Cultural es una situación completamente diferente. Un sistema político completamente distinto, ¿verdad? La revolución cultural fue un caos total y la destrucción de la burocracia. Desde entonces, ha habido un intento de volver a implantar un sistema burocrático complejo en el que los funcionarios públicos son seleccionados primero mediante exámenes y luego por evaluaciones de desempeño en los niveles inferiores del gobierno, lo que básicamente refleja lo que existía en la mayor parte de la China imperial. No tanto en contenido, pero sí en forma. Así que es realmente fascinante, creo, explorar y comprender esto. Perdón por la respuesta tan larga. No, está bien. Y esa meritocracia, casi se puede incluir a algunos de los grandes pensadores occidentales en esa categoría. Quiero decir, si miras a Platón, él no necesariamente consideraba la democracia como el mejor camino para el gobierno. Señaló que cuando eliges al mejor capitán de un barco, quieres habilidad, quieres mérito. Y por eso fue bastante prudente al decir que, al desarrollar un gobierno, no debería ser simplemente aquel que mejor se venda a sí mismo. Así que hay una fuerte
Eso explica Premón, Platón fue bastante crítico, por cierto, respecto a por qué la democracia no perdurar, porque era transicional hacia la tiranía. Pero, Estoy completamente de acuerdo. El ideal de la meritocracia política no es ajeno a Occidente. Como dices, la República de Platón es una defensa pura de la meritocracia política, donde los líderes son seleccionados tras décadas de formación en función de su capacidad y virtud. Pero hoy, cuando leemos la República, no la usamos como modelo para reflexionar sobre los sistemas políticos contemporáneos, ¿verdad? En Noruega o en Canadá, sería una locura hacerlo. Incluso a finales del siglo XIX, John Stuart Mill, el gran liberal, decía, bueno, por supuesto que no todo el mundo tiene la capacidad de emitir juicios políticos informados. Deberíamos dar votos adicionales a los votantes educados. Si dijera eso en Montreal, la gente pensaría, este tipo está loco. Algo ha cambiado en Occidente. Después de la Segunda Guerra Mundial, existe un consenso muy dogmático según el cual no importa el tamaño del gobierno, la cultura política, la historia o las condiciones nacionales, solo hay una forma legítima de elegir a los líderes. Es una idea absurda, pero básicamente es un dogma puro que ha capturado la mente de la gente en Occidente. Perdón por la polémica. Solo estoy de acuerdo con lo que dices. Sí, creo que todo se remonta a lo básico de lo que significa ser ciudadano, porque un ciudadano tiene tanto derechos como responsabilidades. Pero en las sociedades liberales, tendemos a centrarnos solo en los derechos. En las primeras democracias, había una razón por la que solo los hombres propietarios podían votar, porque tenían el tiempo y la capacidad de demostrar responsabilidad y adquirir los conocimientos necesarios para tomar decisiones informadas. Así que supongo que no es tan extraño exigir lo mismo a nuestros líderes, que no se limiten a ser buenos en el marketing. Sin embargo, me pareció interesante que mencionaras a China. Para ellos, dado el tamaño del país, es una forma de estructurar su sociedad. Y eso es algo bastante singular, porque realmente no he oído que los chinos presenten esto al mundo como un modelo universal, como si fueran sus defensores, y el resto del mundo debiera seguir a China. Vale, dos cosas. Primero, respecto a lo que dijiste antes, el ideal de la meritocracia también se basa en esta idea de igualdad de oportunidades desde el principio, que también se encuentra en la República de Platón, ¿verdad? Donde tanto mujeres como hombres podían ser guardianes, es decir, reyes y reinas filósofos. Es algo parecido en China. En la China imperial existía el sistema de exámenes, al que solo podían acceder los hombres. Pero ahora, para avanzar en el sistema político, todo el mundo tiene igualdad de oportunidades. Primero haciendo el Gaokao, ese examen ultra competitivo para entrar en la universidad, y luego a través de lo que se llama el Gongyuan Kaoshi, el examen para funcionarios públicos. Todo el mundo tiene igualdad de oportunidades al principio, y luego se selecciona y se promueve a quienes rinden mejor. En fin, volviendo a tu punto. Sí, en China existe la conciencia de que se trata de un sistema cultural único, apropiado para China, pero no necesariamente para el resto del mundo. Porque en países más pequeños, como quizás Suiza o incluso Noruega en términos de población, o Canadá, hay menos necesidad de una meritocracia política en los niveles más altos del gobierno. Ya sabes, si los líderes canadienses toman una mala decisión sobre el cambio climático, no es bueno, pero no es el fin del mundo. Pero si China toma una mala decisión, quiero decir, realmente podría ser el fin del mundo tal como lo conocemos, más o menos por las armas nucleares y todo eso. Así que los países más grandes tienen mayores responsabilidades. Es mucho más importante garantizar que existe una meritocracia política en los niveles más altos del gobierno en los grandes países. Y además la cultura política importa, ¿verdad? En China, existe una larga historia en la que no se trata solo de un ideal. Ha estado presente durante al menos 2500 años.
también se ha institucionalizado a través de un complejo sistema burocrático con más de 2000 años de historia. Los países que carecen de esto tienen una cultura política completamente diferente y les resultaría difícil promoverla, ¿no? Así que China, quiero decir, el gobierno y los intelectuales chinos son plenamente conscientes de que es algo contextual, no es algo que se pueda exportar. Otros países, como Estados Unidos, quieren exportar sus ideales políticos. Y de esto podemos estar aproximadamente un 99% seguros. Fui decano en una escuela llamada Universidad de Shandong, una importante universidad pública en la provincia de Shandong, que está en una región con unos 100 millones de habitantes. Tuvimos muchos estudiantes de posgrado de países como Laos y Etiopía que querían aprender sobre el sistema político chino, pero solo eran fragmentos y partes de él. La idea de que todo el sistema político chino pudiera exportarse, digamos, a Ruanda, es una locura, ¿verdad? Pero se pueden aprender algunos aspectos. Eso es, bueno, sí. Debería haber especificado antes que en el mundo actual, dado que el trabajo implica menos esfuerzo físico, las mujeres son tan capaces como los hombres. Así que, por supuesto, deberían tener las mismas oportunidades en el ámbito del gobierno. Pero es interesante lo que has descrito, que en los niveles más bajos hay una mayor descentralización, donde se puede experimentar con diferentes formas de gobierno, y luego lo que funciona se eleva esencialmente dentro del sistema político. Eso le permite transformarse a sí mismo. Acabas de señalar que China es muy singular en muchos aspectos. Es un caso completamente distinto. Ahora bien, esto es interesante, porque en ciencia política solemos tener una división. La visión realista sostiene que todos los estados actuarán más o menos de la misma manera según la distribución internacional del poder. Es decir, que el entorno externo dicta el comportamiento del estado. Pero el argumento contrario es que las características internas también impulsan el comportamiento de los estados. Así que, en la medida en que los estados sean distintivos, con sus propias tradiciones, historia y cultura, eso moldeará la forma en que actúan. Ahora bien, por supuesto, una teoría no lo demuestra todo. Ambas pueden ser ciertas en gran medida. Pero abordas parte de esto en tu libro sobre por qué el pensamiento político chino antiguo es importante. Señalas que los debates políticos más fascinantes tuvieron lugar en China hace 2000 años y que esto sigue influyendo en las discusiones actuales. ¿Podrías ampliar esa idea, desarrollar ese argumento? Gracias. Antes de que China se unificara bajo el autoproclamado primer emperador Qin Shi Huangdi, hace unos 2200 años, aún no era un solo país. Existían diferentes estados que competían por la supremacía política. Hubo dos grandes épocas antes de eso, el período de primavera y otoño, cuando había muchos estados pero aún no una guerra total y despiadada, y luego el período de los reinos combatientes, que como su nombre indica, fue una época de guerra casi constante y completamente totalizadora. Pero lo interesante es que en ambos períodos, aunque la situación era terrible, como en las relaciones internacionales, los intelectuales, lo que hoy llamaríamos intelectuales, podían desplazarse de un estado a otro e intentar asesorar a los gobernantes, tratando de persuadirlos de sus puntos de vista políticos. Y eso es lo que los grandes pensadores que llegaron a ser conocidos como los fundadores de la tradición confuciana, como Confucio, Mencio y Xunzi, así como aquellos que llegaron a ser conocidos como los fundadores de la tradición legalista, como Han Feizi y Shang Yang, y también los mohistas y los daoístas, todos tenían ideales políticos diferentes. En cierta medida, muchos de ellos intentaron viajar de un estado a otro, persuadiendo a los gobernantes. Es una especie de ironía que los que tuvieron más éxito político fueran los legalistas. Legalismo en chino se llama Fia. Son los ultrarrealistas, por usar una terminología occidental. La idea de que lo que importa en un estado es la acumulación y expansión del poder estatal.
Se pueden emplear todos los medios para lograrlo sin restricciones morales. Lo que funciona, en última instancia, es el miedo y la fuerza militar. En el ámbito interno, es necesario recurrir a castigos severos para controlar a la población, un militarismo amplio y despiadado. Esa es la única manera de tener éxito. Los legalistas fueron bastante exitosos porque fueron consejeros del estado de Qin, que finalmente unificó China basándose en estos métodos implacables. Pero fue la dinastía más breve de la historia china, ya que duró solo unos 15 años. La gente dice en retrospectiva que la opinión común en China es que cayó por una crueldad excesiva. Al final, el pueblo no pudo soportarlo más. En cuanto tuvo la oportunidad de rebelarse, lo hizo. Sus principales oponentes fueron los confucianos, que decían que no. La manera de establecer un gobierno estable y duradero es mediante lo que hoy llamaríamos poder blando, a través del ejemplo moral, la persuasión, los rituales que unifican a las personas y las formas armoniosas de actuar que reconocen las diferencias y los conflictos, pero tratan de resolverlos pacíficamente, a veces incluso conduciendo a algo mejor. Así que todas esas ideas del poder blando confuciano literalmente fueron fracasos en su propia época. Confucio vagó de estado en estado, un completo fracaso, y luego se convirtió en maestro como segunda opción, por suerte para nosotros, porque sus alumnos pudieron tomar notas, y así es como conocemos sus ideas. Lo mismo ocurrió con Mencio, un completo fracaso político. Pero después de eso, literalmente, como en el caso de Confucio, unos 500 años más tarde, la segunda gran dinastía llamada dinastía Han, se fundó ante todo sobre las ideas confucianas, y esa fue realmente la herencia de la cultura política de China. Así que se volvió mucho más influyente más adelante. Así que existen estos debates entre los realistas y los idealistas en la cultura política china que resultan bastante fascinantes, pero que no son muy conocidos en Occidente, al menos en el mundo anglófono. Lo que intento hacer en este libro es tomar sus ideas, preservarlas en su forma original, hacerlas accesibles y entretenidas, y hacer que discutan sobre cuestiones atemporales, como qué constituye una guerra moralmente justificada. Por ejemplo, en un capítulo tengo a Mencio, que es un firme defensor de lo que hoy llamaríamos idealismo, frente a Shang Yang, que es un firme defensor de lo que llamaríamos realismo. No encaja exactamente, pero es más o menos similar. Y los hago debatir sobre un tema contemporáneo, como si China continental debería usar la fuerza para tomar el control de Taiwán. Y de este modo podría presentar sus ideas de una forma accesible y entretenida, mostrando al mismo tiempo que siguen siendo relevantes hoy en día. Pero volviendo a tu punto anterior, esa manera en que describes el realismo contemporáneo como si se tratara únicamente del poder del Estado y de a quién le importa la historia, perdona que vulgarice lo que dijiste, pero esa actitud de a quién le importa la historia y la cultura es, hasta cierto punto, más o menos la visión de los legalistas. Ya sabes, Shang Yang y otros. Ellos decían que no importa quién sea la gente, ni cuáles sean sus creencias. Una vez que aplicamos estos principios legalistas, por ejemplo, en su caso, recompensar a los soldados según el número de cabezas enemigas que hayan tomado, se trata de una visión puramente conductual. Cuantos más enemigos mates, más deberías ser ascendido. Y no importa lo que pase por la mente de las personas, la cultura, la historia, todo es completamente irrelevante. Esta es la manera de tener un Estado fuerte. Así que, en ese sentido, es bastante similar a esas opiniones. No quiero tergiversar a ciertos realistas actuales que sostienen que todo se reduce al poder del Estado y que la historia no es relevante. Pues bien, los confucianos dicen que no, que en realidad hay que verlo de otra manera. En cierta medida es una visión universal, que en última instancia debemos basarnos en un gobierno humano y armonioso, pero también que debemos tener en cuenta la cultura y la historia al evaluar qué tipo de política es más probable que sea eficaz. Así que hoy creo que, si volvemos directamente a la China contemporánea,
existe la idea, como sugieres, de que ambas partes tienen parte de razón, que China es un estado enorme. Así que, por esa razón, tiene ciertas obligaciones y responsabilidades similares a las de otros grandes estados, simplemente por su tamaño. No depende de la cultura ni de la historia. Tenemos una obligación, por ejemplo, como se mencionó antes, en lo que respecta al cambio climático, la regulación de las armas nucleares y la inteligencia artificial, y el mantenimiento de una economía mundial estable. Tenemos esa obligación debido a nuestro tamaño. Y cuando tratamos con estados pequeños, bueno, para ser francos, no es una relación completamente igualitaria, ¿verdad? Quiero decir, no suelen decirlo abiertamente, pero es un hecho que cuando Canadá trata con China, es como una relación de hermano pequeño y hermano mayor. Pero eso no significa que China deba ejercer un poder absoluto sobre Canadá. Y aquí es donde la cultura y la historia importan. Si existe una forma de tener una jerarquía que sea mutuamente beneficiosa tanto para un país poderoso como para aquellos con menos poder, entonces eso sería lo ideal, ¿verdad? Si se observa gran parte de la historia china, resulta que existieron, más o menos, este tipo de relaciones mutuamente beneficiosas entre China, como gran país, y las potencias más débiles que la rodeaban. Durante la mayor parte de las dinastías Ming y Qing, a lo largo de un periodo de 4 o 5 siglos, existió un sistema en el que países más pequeños como Corea rendían tributo simbólico al poder superior de China. Pero a cambio, China proporcionaría beneficios económicos a Corea. Este sistema duró varios cientos de años con apenas conflictos bélicos entre los estados. Esto está bien demostrado por David Kang y otros. En la sociedad contemporánea existe este ideal. De nuevo, no quiero sonar puramente utópico. Por supuesto, hay una gran distancia entre el ideal y la realidad, pero sigue existiendo la idea de que la mejor manera de relacionarse con otros países, incluso los más pequeños, es mediante acuerdos mutuamente beneficiosos que ayuden a ambas partes. Y a veces China, como país grande, tiene de hecho obligaciones adicionales de asistir a los países más pobres. Por ejemplo, cuando China firmó un acuerdo de libre comercio con la ASEAN, dijo: vamos a eliminar primero nuestros propios aranceles y os daremos unos años para que lo hagáis vosotros mismos, porque sois más pequeños y más vulnerables. Y al final eso fue algo exitoso. Así que creo que existe la idea de que sí, por un lado es una visión realista. Somos grandes y eso es simplemente un hecho. No depende de la cultura ni de la historia. Pero por otro lado, no somos una potencia expansionista en la misma medida en que lo han sido otros grandes países en el pasado, ya sea Estados Unidos o Europa. Vamos a pensar en términos de acuerdos mutuamente beneficiosos que ayuden a ambas partes. Y si miras lo que China, de nuevo basándome en este pensador llamado David Kang, que me parece muy bueno, probablemente sepas que hay un ensayo reciente titulado Lo que quiere China. Quiero decir, para nosotros que vivimos en China es algo bastante evidente. Han analizado los discursos de los líderes chinos y lo que se enseña en las escuelas chinas. No hay nada de esa idea expansionista. Todo gira en torno a asegurar China, a garantizar que el resto del mundo reconozca China, incluida Taiwán. Pero más allá de eso, no existen aspiraciones de expansión política. Si eso es lo que se enseña en las escuelas, si eso es lo que creen los líderes, ¿por qué deberíamos temer que China se convierta en una gran potencia hegemónica como lo han sido Estados Unidos o Europa a lo largo de buena parte de su historia? Esto es algo que los realistas no comprenden, pero creo que debemos ser sensibles a la particularidad cultural en este caso. Bueno, a menudo me resulta fascinante, sin embargo, en cuanto a cómo se comportarán en el sistema internacional. ¿Cómo entienden la armonía en China? Porque, por supuesto, nosotros también usamos la palabra armonía en Occidente, pero la suposición de armonía que solemos tener en Occidente es que si todos nos ajustamos a la democracia liberal,
Esta es, en cierto modo, la tesis de Francis Fukuyama. Si todos nos adaptamos a la democracia liberal, más concretamente al modelo estadounidense, entonces tendremos una paz perpetua. Habrá armonía entre los estados. Pero en la retórica china, a menudo se oye hablar de armonía no como que todos se vuelvan iguales, sino más bien como una coexistencia pacífica entre lo que es diferente. Así que, esencialmente, las civilizaciones, culturas y sociedades siguen siendo distintas, pero aún así, ¿cómo logramos la armonía y nos llevamos bien? En otras palabras, no tiene por qué haber una victoria. Uno no tiene que imponer su gobierno sobre el otro. ¿Crees que esa es una manera justa de verlo? Sí, totalmente, y estoy completamente de acuerdo. En parte es una mala traducción, porque el carácter chino suele traducirse como armonía. Pero en inglés, cuando oímos harmony, especialmente en un contexto político, no hacemos distinciones. Suena a conformidad o uniformidad. Tiene esas connotaciones vagamente siniestras. Si el gobierno dice, quiero promover la armonía, eso resulta un poco inquietante, ¿verdad? Pero la idea china de armonía, el dicho más famoso, probablemente de los analectas de Confucio, puede traducirse como algo así como, las personas ejemplares buscan la diversidad y la armonía, en lugar de la igualdad o la conformidad. Así que hay una distinción explícita. Son las personas mezquinas, los shaoren, las que se preocupan por la uniformidad y la conformidad. Pero las personas ejemplares, ante todo, esta idea de él, reconocen el pluralismo, la diversidad e incluso el conflicto. La cuestión es, ¿cómo afrontamos eso? Debemos hacerlo de manera pacífica, y en cierto modo se trata de que el todo es mayor que la suma de sus partes. Las metáforas que se utilizan son en realidad similares a las del inglés. Cuando pensamos en la armonía musical, es bastante parecido, ¿verdad? No hay una sola nota, hay muchas notas que la hacen hermosa. Es similar, pero también usan otras metáforas, como la de la sopa. Un solo ingrediente resulta aburrido, como la sal. Hay que añadir distintos ingredientes para hacer una sopa más sabrosa, ¿verdad? También es algo político. Si eres un líder y solo escuchas un punto de vista, eso es uniformidad. Es una receta para el desastre, porque nunca identificarás tus errores, nunca mejorarás, nunca aprenderás. Por eso un líder debe tener diferentes puntos de vista. La visión armoniosa del liderazgo consiste en reconocer explícitamente que es necesario tener diferentes puntos de vista y luego intentar hacer que esas perspectivas funcionen de una manera armoniosa que no conduzca al conflicto, o al menos que no desemboque en violencia. Esa es la idea. A nivel internacional, la idea de armonía, exactamente como acabas de decir, no significa que exista un único modelo económico o político. Es un reconocimiento explícito de la diferencia y el pluralismo. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo reconciliamos eso de una manera no violenta y a veces también de una forma en la que el conjunto pueda ser mayor que la suma de sus partes? Esas son las connotaciones inmediatas que provienen de esta idea en el idioma chino. En inglés, conduce a connotaciones diferentes. Así que, en cierto nivel, realmente se trata de una mala traducción. Si pudiéramos traducir he como diversidad y armonía, o incluso diferencia y armonía, creo que la gente del mundo angloparlante lo entendería mejor, sin todos estos malentendidos. Sí, esa es una gran manera de verlo. Por supuesto, cuando conoces el idioma chino y eres capaz de analizarlo así, es una excelente forma de explicarlo. Pero cuando miramos a China, una de las razones por las que a menudo se la teme en Occidente no son solo los malentendidos sobre su sistema político, sino también su enorme poder. No se trata solo del tamaño, el territorio y, por supuesto, la población masiva, sino de algo que el mundo nunca había visto. Este espectacular auge económico, pasando de una pobreza absoluta en los años 70 y principios de los 80 a un crecimiento asombroso. ¿Cuál dirías que es la receta de China detrás de este auge económico? Así que creo que es una gran pregunta. Pienso que hay factores subyacentes más profundos.
culturales, como se quiera decirlo. Uno de ellos es la idea de que el Estado tiene una fuerte obligación de ocuparse de la pobreza. Eso se remonta muy atrás en la historia china. Los confucianos ya lo tenían. Los confucianos se preocupan por la moralidad, pero también son realistas en el sentido de que, si la gente lucha por conseguir su próxima comida, es difícil ser moral, preocuparse por las necesidades e intereses de los demás. Así que primero debemos resolver la pobreza, incluida la reforma agraria, para asegurarnos de que la gente tenga una parcela básica de tierra que le proporcione seguridad material. Y entonces podemos pensar en cómo educar a las personas y hacerlas más. Así que eso se institucionalizó a lo largo de la historia china, que el Estado tiene una fuerte obligación de ocuparse de la pobreza, de minimizar los riesgos de hambruna, y así sucesivamente. Mucho antes, en Occidente, la idea de que el Estado tiene la obligación de ocuparse de la pobreza solo tiene unos 400 años de historia. Antes de eso sí, Aristóteles reconocía el problema de las diferentes clases, pero lo hacía por motivos de inestabilidad. Nunca se consideró, hasta hace poco, que el Estado tuviera la obligación de abordar la pobreza. En cualquier caso, el Estado debería trabajar para mejorar el bienestar material de las personas. ¿Por qué resonó el ideal comunista en China? En parte por este ideal más antiguo. Tanto los socialistas como los confucianos, y otros también, coinciden en que el Estado tiene la obligación de ocuparse de la pobreza. Además, en la tradición confuciana, parte de la cultura política que da forma a la vida cotidiana de las personas es esta visión intergeneracional del bienestar. Nos preocupan los intereses futuros. Estamos dispuestos a trabajar duro por nuestros hijos y nietos, y vamos a ahorrar para el futuro. Nos importa la educación por encima de todo. Así que, una vez que se establecieron las condiciones adecuadas para que estos valores culturales y políticos más profundos pudieran aplicarse, eso permitió el despegue de China, que, como dices, realmente solo ocurrió en las últimas 4 décadas aproximadamente. Pero es necesario tener ciertas políticas en marcha, ¿verdad? Los funcionarios políticos o públicos debían ser recompensados de acuerdo con el rendimiento y el crecimiento económicos. Y también tenía que haber espacio para que la gente pudiera desenvolverse en un entorno donde pudieran ganar algo de dinero para ellos y sus familias, sin preocuparse por ser gravados o expropiados en exceso. Y esas políticas también se implementaron. Así que todos esos factores, los factores culturales más profundos, esta especie de visión mundana, esta idea de que el Estado tiene la obligación de abordar la pobreza, y luego en las últimas décadas, una estructura de incentivos para los funcionarios públicos y para la población, todo eso permitió que se produjera este despegue. Durante las primeras décadas fue puro crecimiento económico, pero ahora se reconoce que eso no es suficiente. Tenemos que preocuparnos por la reducción de la pobreza, por disminuir la brecha entre ricos y pobres, por la sostenibilidad medioambiental y así sucesivamente. De modo que se vuelve más complejo, pero todos estos factores deben estar presentes. Y en ese sentido, quizá también aquí sea difícil exportar este modelo. Acabo de regresar de Wuhan, donde estuve dando algunos discursos. Estaba señalando que, por supuesto, existen grandes diferencias, pero también algunas similitudes entre el sistema estadounidense y la economía china. Después de que Estados Unidos obtuvo su independencia, Alexander Hamilton estaba muy preocupado de que una dependencia económica excesiva del Reino Unido hiciera que la independencia política fuera frágil, si no insostenible, a largo plazo. Por esta razón, el sistema estadounidense tenía 3 pilares: la manufactura, la conectividad física, es decir, carreteras y puertos, y por último, un banco nacional. Esta fue la base económica de Estados Unidos designada a consolidar su independencia política. He mencionado esto porque en China se puede ver, y no solo en China, sino en muchos países que siguen un modelo similar, aunque no lo llamen así,
que existen políticas industriales muy potentes y la ambición de establecer una soberanía tecnológica. Así que, de nuevo, ese es el primer pilar. El segundo pilar es la conectividad. Por supuesto, hay enormes proyectos de infraestructuras en toda China, pero también ahora con la iniciativa de la Franja y la Ruta en todo el mundo. Y el tercer pilar, por supuesto, es que China está desarrollando sus bancos de desarrollo, sistemas de pago y experimentando con distintos tipos de monedas nacionales para el comercio. Parte de esto tiene que ver con la soberanía nacional, el resto con la formación de un sistema multipolar. Pero supongo que el punto que quería destacar es que gran parte de lo que China está haciendo ahora no debería resultarnos tan ajeno. Porque en el capitalismo industrial de Estados Unidos en el siglo XIX existía la idea de que había que gravar a los buscadores de rentas, aquellos que extraen riqueza sin contribuir al proceso productivo. Y utilizábamos ese dinero para financiar infraestructuras y educación, lo que mejoraba tanto la competitividad económica como el nivel de vida. Incluso Adam Smith hablaba de la necesidad de hacer el capitalismo más moral, de reformarlo. Así que lo que están haciendo los chinos no es algo tan ajeno. No debería resultarnos tan ajeno. Pero, ¿ves a China capaz de mantener este modelo? Porque si miramos a Estados Unidos hoy, está muy financiarizado. Todos esos principios del siglo XIX parecen haberse esfumado, lo cual es una gran lástima. ¿Crees que China tiene una mayor capacidad para conservar este formato de desarrollo económico? Sí, lo que has dicho es bastante fascinante, trazar esos paralelismos. Y como mencionas, cosas como la política industrial eran bastante comunes en Estados Unidos antes del siglo XX y ayudaron a sostener su despegue económico. Así que hay paralelismos. Hay un pensador actualmente, antes estaba en la Universidad de Michigan, un académico llamado Martin Powers. Ahora está en la Universidad de Pekín, Beida, y sostiene que los sistemas político y económico chinos influyeron en gran medida en los padres fundadores de Estados Unidos. Así que la relación causal podría incluso venir de ahí. Ahora bien, si China puede mantener su modelo, bueno, ¿quién puede saberlo sobre el futuro? Pero una razón para ser más optimista respecto a China es que en última instancia, el Estado es o el bienestar del pueblo, y para contener a las corporaciones que acumulan demasiado poder. Porque las corporaciones, por su propia naturaleza, ante todo se preocupan por el beneficio, por favorecer a sus accionistas, ¿verdad? Así que en China, para bien o para mal, en el futuro previsible, no habrá ninguna corporación que llegue a ser más poderosa que, digamos, el Estado, o al menos una que pueda tener una influencia sustancial en la política estatal. Por eso, creo que hay motivos para ser un poco más optimistas respecto al desarrollo económico de China. Dicho esto, por supuesto, China se enfrenta a enormes desafíos, desafíos demográficos, desafíos fiscales en distintos niveles de gobierno. Así que no estoy diciendo que debamos ser excesivamente optimistas sobre el futuro de China. Y también, francamente, el tipo de entorno internacional que refuerza las fuerzas paranoicas en el aparato de seguridad de China a veces es una mala noticia para el desarrollo económico. Quiero decir, Estados Unidos, y quizá hasta cierto punto otras potencias occidentales, parecen decididos a hacer todo lo posible por socavar el ascenso económico de China, especialmente su desarrollo tecnológico. Y eso fortalece a las fuerzas paranoicas dentro del gobierno y del aparato de seguridad chinos, en lugar de a quienes favorecerían la reforma económica y la apertura. Así que esa es una razón para no ser demasiado optimista respecto a China. Dicho esto, sí creo que si las potencias occidentales se relajaran un poco con respecto a China y fomentaran una cooperación más evidente, en cambio climático, regulación de la IA y armas nucleares, eso realmente ayudaría. Occidente, los de fuera no fuera China, ¿verdad?
Pero lo que sí pueden hacer es permitir que ciertas fuerzas en China lleven a cabo cosas que de otro modo serían difíciles. Ya sabes, vimos eso, por ejemplo, cuando China se unió a la OMC, provocó despidos masivos. Pero entonces los reformistas podían decir, mira, no es culpa nuestra, nos unimos a la OMC, tenemos que hacerlo. Y ahora, si ocurre algo similar, el sector de seguridad podría decir, mira, no es culpa nuestra, Estados Unidos está intentando presionarnos, por supuesto que tenemos que hacerlo. Si hubiera menos de eso, creo que se fortalecerían las fuerzas reformistas y más abiertas, llamémoslas así, dentro del sistema político chino en el futuro. Al menos esa es mi opinión. Es un buen punto que China, independientemente de su ideología o modelo político, utilice su poder económico para moldear el mundo que la rodea. Por supuesto, en Occidente suele haber mucha atención en la coerción económica. Usamos todos estos términos, como la iniciativa de la franja y la ruta, llamándola una trampa de deuda y demás. Pero, ¿cómo ves tú que se utiliza el poder económico de China a nivel internacional? Bueno, entonces, quiero decir, obviamente este debate es en parte empírico y tenemos que examinar los estudios. Pero en términos generales, el sistema político en China, hay problemas internos con el exceso de capacidad industrial. Así que la iniciativa de la franja y la ruta se vio en parte, si no principalmente, influida por la necesidad de aliviar parte de eso y de promover parte de esa capacidad en el extranjero. Ahora bien, esto nos lleva de nuevo a lo que decía antes. Si eso pudiera hacerse de una manera mutuamente beneficiosa para China y otros países, sería estupendo, ¿verdad? A veces, por supuesto, no siempre funcionó, ya que se percibía a China como una especie de poder intimidatorio. Pero en general, los demás países que forman parte de la iniciativa de la franja y la ruta fueron en su mayoría receptivos, y hay buenas razones para ello, porque se consideraba una situación en la que todos ganaban. Así que, de nuevo, no soy un experto, y necesitamos ver lo que dice la ciencia social. Pero desde luego la visión periodística en Occidente, que todo se trata de coaccionar a otros países y meterlos en trampas de deuda para que dependan más de China, no creo que sea realmente lo que la motiva, ni el resultado de su sistema político. Es decir, otra forma en que el sistema político influye en la política económica exterior de China es que, dado que muchas de las empresas son de propiedad estatal, pueden adoptar una perspectiva más a largo plazo y asumir pérdidas a corto plazo. Promover infraestructuras en el extranjero a veces lleva, ya sabes, 5 o 10 años o incluso más antes de que sea financieramente viable. Así que la política económica exterior de China tiende a tener una visión más a largo plazo, sin duda en comparación con otros países. En parte, eso se debe a que su sistema político fomenta este pensamiento a largo plazo. Bueno, los chinos llaman a esto un ascenso pacífico. Eso fue lo que definió su crecimiento económico. En mi tipo de interpretación geoeconómica, lo veo como desarrollar la economía sin atraer demasiada atención de las grandes potencias, que lo verían con cierta preocupación. Así que, de nuevo, ocultar la propia fuerza mientras se desarrolla internamente y tratar de no crear olas que atraigan demasiada atención negativa. Pero en el fondo, esto es en gran medida temporal, porque en algún momento China crecería hasta alcanzar un tamaño en el que su presencia se haría sentir inevitablemente con más fuerza. Así que al principio, Estados Unidos estaba bastante satisfecho de que los chinos se mantuvieran al margen de los asuntos internacionales. Pero luego, por supuesto, al ver crecer a China, empezaron a preocuparse. Querían que China hiciera oír su voz porque querían saber qué tipo de país sería cuando se volviera más poderoso. Y ahora vemos que el ascenso pacífico ha continuado. Bueno, no estoy seguro de si eso es una caracterización errónea, pero ahora somos en este espíritu de Shanghái. Es decir, sí, ahora somos, ya sabes, grandes, pero aún así seguiremos persiguiendo el juego por beneficio mutuo.
of a mutual benefit. But given that they have Pero dado que han superado el sistema económico liderado por Estados Unidos, y que ese sistema en sí mismo también se ha agotado en gran medida, ahora es bastante evidente que el papel de China se volverá inevitablemente mucho, mucho mayor en el sistema internacional. Así que supongo que eso me lleva a mi última pregunta. ¿Cómo se comportará China una vez que se convierta en la potencia dominante? Como mencioné en la introducción, si se observa la paridad del poder adquisitivo, China se convirtió en la mayor potencia económica en 2014. Pero a menudo se asume que buscaría un sistema hegemónico como el de Estados Unidos. Y es aquí donde suele encontrarse la división. ¿Será China marcadamente diferente o se convertirá o intentará convertirse en otro hegemón más? Así que sí, volvemos a lo que decíamos antes. Quiero decir, China no tiene ninguna aspiración de exportar su sistema político, así que eso no va a ocurrir. Si otros países están dispuestos a aprender algunos aspectos de él, está bien, y China podría ayudar con la formación y la educación en ese sentido. Pero la idea de que China quiera exportar su sistema político, que los intelectuales y los reformistas políticos reconocen como algo realmente propio de China debido a su tamaño, su cultura política y sus condiciones nacionales, no va a suceder. Así que pensar que China haría eso, en mi opinión, es un malentendido. Como se ha mencionado, si se observa lo que se enseña en las escuelas y lo que dicen los líderes, no hay motivo para suponer que China lo haría. Lo que China podría estar dispuesta a hacer, con suerte, es colaborar con otras potencias en los desafíos globales. Quiero decir, como están haciendo ahora con cuestiones como el cambio climático y la energía verde, y más adelante, con suerte, en temas como la regulación de las armas nucleares, la inteligencia artificial y la gestión de futuras pandemias. El gran obstáculo para la cooperación global ahora es, por supuesto, Estados Unidos, no China. Sabes, incluso cosas como que China realmente no quiera alterar el sistema político. Cualquier cosa que mantenga la estabilidad está bien si permite el crecimiento económico y la cooperación. Así que incluso en la región Asia-Pacífico, digamos dentro de 10 o 20 años, si hay un gobierno estadounidense más abierto a la colaboración con China y que diga, tengamos patrullas militares conjuntas en el Asia-Pacífico, ese es el tipo de China para que China es muy receptiva. Así que eso podría ocurrir. Pero China no intentaría unilateralmente exportar su modelo político ni usar la fuerza militar más allá de lo que se considera propiamente China. Quiero decir, es casi inconcebible. Por supuesto, podrían pasar cosas, pero es muy, muy improbable. Es curioso, estuve en Australia ayer y fue fascinante descubrir que desde principios del siglo XIX existe ese miedo en Australia a una invasión china. Me parece algo totalmente absurdo. Pero ese miedo sigue ahí. ¿Cómo pueden creer eso? Se basa en parte en un malentendido sobre China, quizá incluso en parte en algún elemento de racismo. De otro modo cuesta entender. Sí, yo solía vivir, trabajar en Australia durante 14 años. En el pasado, tenían algo que llamaban la amenaza amarilla. Es decir, eran un pequeño enclave europeo en Asia rodeado de enormes gigantes asiáticos. Ese tipo de pensamiento influyó en su política exterior, hacer lo que hicieran los británicos, porque había que vincularse a ellos. Y luego, por supuesto, cuando Estados Unidos asumió el papel de hegemonía global, se vincularon estrechamente a los estadounidenses. Ahora, por supuesto, Australia ha cambiado. No estoy sugiriendo lo contrario. Su economía ha intentado equilibrar esa historia europea con su geografía asiática, pero aún persiste esa mentalidad de que hay que elegir entre China y Estados Unidos. Todavía se ve en toda la política. La idea de que los chinos podrían venir a por nosotros, que necesitamos a Indonesia como escudo, que necesitamos bases estadounidenses aquí. Es mejor si te debilitas a China, porque creo no que podría pasar en futuro. Y también el sistema educativo.
Quiero decir, me sorprendió saber que apenas hay nadie en las universidades que enseñe filosofía y cultura política chinas. Quiero decir, ¿cómo se puede entender el país sin eso? Bueno, soy un poco optimista respecto a lo que has dicho, porque con la propia experiencia de China, cuando solo buscaban el poder, tuvieron un gobierno efímero de unos 15 años antes de que colapsara. Y este es un tema común en las relaciones internacionales. En la victoria, las grandes potencias a menudo terminan derrotándose a sí mismas, porque los estados no pueden imponerse límites. Ese es el problema clave. Así que, una vez que Estados Unidos salió de la Guerra Fría y la Unión Soviética colapsó, se celebró como una victoria. Pero, como argumentaron destacados académicos como Stephen Walt, el problema para Estados Unidos entonces era él mismo. Era como un gorila de 500 libras, sin nadie que lo contuviera. Y no parecía razonable pensar que pudiera contenerse a sí mismo. Así que, ¿qué cabía esperar? Empezaría a expandirse en todas direcciones, a actuar de forma imprudente. Y con el tiempo, todos los costes empezarían a acumularse y acabaría derrumbando a Estados Unidos. Ahora bien, creo que esto no se trata solo de Estados Unidos. Por supuesto, este es el problema, el coste de la hegemonía. Aún así, resulta interesante preguntarse si China tiene las características internas para, digamos, moderar y limitar sus ambiciones de poder. Solo como una nota rápida, se solía decir lo mismo sobre Estados Unidos. Si miras a economistas como Friedrich List, él señalaba ya en 1827 que la política económica estadounidense se hacía solo en nombre de la libertad. Solo querían libertad y autonomía, a diferencia de los británicos, que buscaban la hegemonía. Pero por supuesto, hacia la década de 1840, el sentimiento había cambiado un poco. Ahora, los británicos debían aliarse con Alemania porque tenían que contener el enorme poder de Estados Unidos. Así que esto sugiere que el poder en algún momento influirá en las intenciones. Pero sí, solo una última pregunta. Pensaba que en China también sentí todo ese optimismo sobre la apertura, sobre lo gratificante que ha sido. Pero me preguntaba, ¿hasta qué punto esto ha sido la causa de los muy favorables últimos 40 años de apertura a través de la globalización y la integración en los mercados internacionales? Porque esto ha funcionado tan bien para China, ha prosperado enormemente. Lo pregunto porque, si Estados Unidos tuviera éxito en debilitar a China, básicamente reduciéndola un poco de tamaño, destruyendo su economía, ¿no podría esto cambiar por completo el sentimiento en China? Quiero decir, puedo imaginar a China volviéndose bastante enfadada y resentida en comparación con esta idea optimista de armonía y ganancia de suma positiva si Estados Unidos lograra quebrar su economía. Sí, bueno, no creo que Estados Unidos pudiera tener éxito. Por quiero decir, es cierto que China depende de las exportaciones y que la globalización ha sido útil para eso. Pero China es un país enorme con un gran mercado interno, y ese es realmente el núcleo de su economía. Además, ahora los chinos, no soy un experto, están mirando mucho más hacia el sur global para la cooperación y las exportaciones. Así que sí. Pero aún así, supongamos que Estados Unidos y otras potencias tuvieran la capacidad de debilitar el desarrollo económico de China. ¿Llevaría eso a un mayor resentimiento en China? Quiero decir, por supuesto, haría que la gente fuera más pesimista. Y hasta cierto punto, eso está ocurriendo en China, especialmente aunque partes de la economía, como la inteligencia artificial y la energía limpia, estén funcionando muy bien. Ahora es mucho más difícil para los recién graduados universitarios encontrar trabajo. Donde yo enseñaba cuando era decano en la Universidad de Shandong, que es una gran universidad con excelentes estudiantes, les resultaba cada vez más difícil encontrar empleo después de graduarse. Y eso genera un cierto grado de pesimismo en comparación con, digamos, hace 10 o 20 años en China. Pero, ¿a quién van a culpar?
Sabes, en este momento no creo que realmente estén culpando al gobierno chino. Quiero decir, hubo un poco de eso en 2022, cuando los excesos de la política de cero COVID se hicieron evidentes y hubo mucho resentimiento. Pero no creo que eso esté ocurriendo ya. La gente es consciente de que no es realmente el gobierno chino el principal responsable de los problemas de China. ¿Van a culpar a Estados Unidos u otros países por intentar presionar a China? En parte sí, pero ¿llegaría eso tan lejos como para que China quisiera, ya sabes, ir a la guerra contra Estados Unidos? Quiero decir, sería una idea descabellada y creo que es extremadamente improbable. Entonces, antes de que te vayas, ¿dónde puede la gente encontrar tu trabajo? Porque como dije al principio, me encantan todos tus libros. ¿Estás en alguna plataforma que debamos conocer? Bueno, eres muy amable. Y sí, en realidad no. Quiero decir, en China todo el mundo usa WeChat, ya sabes, Weixin, pero claro, sí, no solo en los lugares habituales. Amazon es uno, gracias por el... Sí, mis libros se han publicado durante, no sé, unos 20 años por Princeton University Press, así que están todos disponibles en la página web de Princeton University Press. Gracias. Sí, daqui un enlace na descripción dos definidos livros. De nada, nito recomendatis e que visitid. Muchas gracias muchísimo. Thank you so much for taking the time. Gracias por los comentarios y las preguntas tan reflexivas y amables.